Bien, continuamos entonces con lo que habíamos visto antes, que era la relación que producía una fuerza y que nos generaba esto que era el movimiento, ¿sí? Entonces digo, ¿cómo sé yo si una cosa o un objeto se movió o no se movió? Bueno, porque inicialmente estaba en una posición y finalmente está en otra posición. Es decir, que lo que modificó fue su posición. Recorrió una distancia determinada, un espacio hay entre el punto donde estaba inicialmente y el punto donde terminó luego de que se generó ese movimiento. Y la otra variable es en cuánto tiempo lo hizo. ¿Por qué? Y porque en la posición A estaba en un tiempo determinado y cuando cambió y pasó a la posición B lo hizo en otro tiempo. Entonces el tiempo transcurrido es la resta de entre el tiempo en que estaba en A al tiempo que pasó en B, por ejemplo. En A estaba a las 3 de la tarde, en B estaba a las 4 de la tarde, el tiempo transcurrido fue una hora, ¿sí? De 3 a 4. Y entonces, esa relación entre el espacio que recorrió y el tiempo en que lo hizo es lo que nosotros vamos a reconocer como velocidad, ¿sí? Entonces, siempre que estemos hablando de movimiento, ahora nos vamos a referir a estas nuevas variables que nos empiezan a aparecer, donde dejamos por ahora, por el momento, ¿sí? Un poco de lado el tema de la fuerza que originó este movimiento, la energía que yo tuve necesaria para que esto se mueva, y nos vamos a focalizar específicamente en el movimiento en sí. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta? Bueno, entonces, una de las cosas que tengo que tener en cuenta es la distancia, el espacio que recorre, ¿sí? El móvil. Y la segunda es el tiempo en que lo hace, ¿sí? Por lo tanto, una relación entre el espacio recorrido y el tiempo es lo que nosotros vamos a reconocer como la velocidad. Y esa velocidad nos va a dar que pueden existir distintos tipos de movimiento. Nosotros vamos a ver esto. El primero, que es el movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, cuando nos están hablando de rectilíneo, nos están diciendo que el móvil se está desplazando en una línea recta, que no lo hace zigzagueando, ¿sí? Y uniforme quiere decir que va a recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Esto quiere decir que su velocidad va a ser constante, ¿sí? Siempre va, supongamos, a 80 kilómetros por hora o siempre va a 20 kilómetros por hora, ¿sí? Pero no la modifica en este tipo de movimiento. Y el otro, donde sí la puede modificar, es el movimiento uniformemente variado, ¿sí? Entonces acá sí va a ir cambiando la velocidad, que puede ser movimiento uniformemente acelerado, donde la velocidad va aumentando proporcionalmente, o movimiento uniformemente retardado, donde la velocidad va disminuyendo también proporcionalmente, ¿sí? Entonces, fíjense, en el primer caso, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, la velocidad permanece constante. En el segundo caso, la velocidad se va modificando, es decir, va aumentando la velocidad o va disminuyendo la velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? La velocidad aumenta, el móvil va acelerando y eso lo relacionamos con la aceleración que vimos en el video pasado, ¿sí? Bueno, por lo pronto entonces ahora vamos a trabajar solo con este tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo de uniforme, donde la velocidad dijimos que va a permanecer constante, ¿sí? Entonces, si velocidad es igual a espacio sobre tiempo, las unidades de espacio que vamos a usar son estas: kilómetro, metro, centímetro. Bueno, sabemos que un kilómetro son 1000 metros y que un metro son 100 centímetros, ¿sí? Esto, cuando empecemos a resolver los problemas, lo vamos a tener ahí en un cuadrito como para que no se pierdan con esta relación entre las unidades. Las unidades de tiempo: una hora, ¿sí? Minuto o segundo. Sabemos que una hora son 60 minutos, que un minuto son 60 segundos, por ende, una hora son 60 por 60, 3600 segundos. Y por lo tanto, la velocidad la vamos a poder medir, o la vamos a medir nosotros, en kilómetros por hora, que en realidad es kilómetros sobre hora, son los kilómetros recorridos por cada hora, o en metros por segundo, son los metros recorridos en cada segundo.
¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer cuando tengamos que resolver los problemas? Bueno, nos vamos a encontrar con que por ahí las unidades las tengo que modificar, ¿sí? Entonces digo, bueno, supongamos que me dicen quiero pasar 45 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces lo que voy a hacer independientemente es pasar los 45 kilómetros a metros, ¿sí? Habíamos dicho 1 kilómetro 1000 metros, 45 kilómetros 45.000 metros. Y como es kilómetros sobre hora, una hora son 3600 segundos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Una hora son 60 minutos, un minuto 60 segundos, 60 por 60, por eso es 3600. Entonces, si velocidad es igual a espacio sobre tiempo y conozco el espacio y conozco el tiempo, lo que hago es divido los dos. Y al dividir 45.000 dividido 3.600, el resultado me da 12,5. Pero la unidad ahora es metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Sí? Es decir, hablar de 12,5 metros por segundo o hablar de 45 kilómetros por hora es lo mismo. Son dos formas distintas de expresar la velocidad en distintas unidades. ¿Y qué pasa si lo hacemos al revés? Supongamos que me dicen, bueno, pero ahora la velocidad la tengo expresada en metros por segundo y lo quiero pasar a kilómetros por hora. Entonces digo, bueno, hago igual que antes. Voy a pasar la unidad de espacio y la unidad de tiempo. Fíjense, la unidad de espacio tengo que hacer una regla de 3. Habíamos dicho que 1000 metros corresponden a 1 kilómetro. Por lo tanto, 50 metros y eso me va a dar 0,05 kilómetros. Entonces ya tengo los 50 metros pasados a kilómetros. Y lo mismo voy a hacer con el tiempo. ¿Sí? Yo sé que 3600 segundos equivalen a una hora, pero yo solo quiero saber un segundo. Entonces tengo que hacer 1 por 1 dividido 3600. Eso me da 0,00027 horas. ¿Sí? Esto cuando lo vayan a hacer con la calculadora van a ver que les aparece la función exponencial, ¿sí? 2,77 por 10 a la menos 4. Bueno, este resultado y este resultado es lo mismo. Fíjense que el exponencial a la menos 4 me indica la cantidad de ceros que tengo antes de empezar el número, ¿sí? Contando el que está antes de la coma también. Ok, entonces pasamos los metros a kilómetros, 0,05. Pasamos el segundo a horas, 0,00027. Y entonces divido los dos resultados. Y eso me da 180. Pero ahora ya está expresado en unidad de espacio, kilómetro, unidad de tiempo, hora, kilómetros por hora. Y entonces vuelvo otra vez lo mismo que antes. 50 metros por segundo es lo mismo que 180 kilómetros por hora. Bueno, ahora entonces vamos a empezar a alargar con una guía de ejercicios donde en los primeros los voy a ayudar y después vamos a ver si pueden seguir solos.